Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Esperar que salgan los jóvenes, niños para sus respectivas clases que tendrán en este día, el primer día de la semana, en el cual tenemos el honor y el privilegio de reunirnos como iglesia para alabar y adorar el nombre de nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, para participar de la comunión, para sentir y seguir en el gozo del Señor, porque estar en la presencia de Dios es un gozo infinito, el que sentimos o el que deberíamos de sentir. En su momento sentimos felicidad por estar en un lugar terrenal, tal vez muy bonito, o todavía podemos sentirnos. Alguien que le guste viajar, a un servidor no le gusta viajar, pero a alguien que le guste viajar a un lugar bonito de la creación de Dios se siente contento de estar en ese lugar. Bueno, nosotros podemos sentir un gozo superior a eso, no de mérito, lo que cada quien sus gustos, pero estar en la presencia de Dios, hermanos, es el gozo más grande que puede haber. Y hoy lo estamos nosotros, así que no debe de haber caras preocupadas, caras tristes, a pesar de la vida que estemos viviendo. Estamos ante la presencia de Dios y debe de sentirse gozo en nosotros, debe de haber gozo en nosotros, porque Dios está con nosotros. Y si Dios nos ve que estamos tristes, que estamos muy apenas aquí, yo creo que se agrada Dios de nuestra presencia. Uno sabe cuando uno está con una persona y está contento con esa persona, y uno sabe cuando no está bien con esa persona. Y hay no hay armonía cuando uno está platicando con alguien y que ese alguien está muy desagusto por estar ahí. Entonces, ¿qué dice uno? Bueno, mejor le cortamos, vea donde quieras estar y yo donde quieras estar. Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Dice, Dios ve el corazón en este momento nosotros, dice, pues no los veo contentos, no los veo a gusto. Deberían de sentir gozo porque estoy ante ustedes. Por eso es un gozo el que sentimos nosotros en la actualidad. Vamos a abrir la Biblia ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 33, para considerar una frase que viene ahí, en el versículo 33, una frase nada más la que vamos a meditar, y esperemos que lo que escuchemos hoy lo recibamos con espíritu de mansedumbre, sabiendo, como dice Santiago, que esta palabra puede salvar nuestras almas. En lo que la palabra de Dios nos confronte, nos haga ver que estamos equivocados, depende de cada uno si lo tomamos o no lo tomamos. Nunca si hemos escuchado, creo que la frase o el dicho popular aquel, no le pidas peras al horno. Creo que todos lo hemos escuchado. No le pidas peras al horno, ¿no lo han escuchado? Y saben lo que significa, ¿no? ¿Saben lo que significa? No le pidas a alguien algo que no te puede dar o que es incapaz. Como cuando nuestros padres, el papá le dejaba encargado al hijo, haz esto, y llegaba papá y no lo hacía, dice la mamá, es que no le pidas peras al horno, está bien que no lo va a hacer, pero no puede hacerlo, es incapaz de hacerlo. Bueno, la Biblia dice, en lo que es la frase ahí de Mateo capítulo 12, versículo 33, por el fruto se conoce el árbol. Esa es la frase y es el título de nuestro tema, por el fruto se conoce al árbol. A veces yo puedo sentirme, puedo expresarlo, o puedo decirlo, puedo manifestarlo, que soy un hombre de fe, que soy un cristiano, que me he convertido, que obedezco a Dios. Una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que sea cierto. ¿Cómo sé yo si soy cristiano? ¿Cómo sé yo si soy seguidor de Jesús? ¿Cómo sé yo si voy a tener la vida eterna? ¿Cómo? ¿Se puede saber? Sí, se puede saber. Por sus frutos lo conoceréis. No al hermano, no a la hermana, a uno mismo. Yo me tengo que ver en el espejo, hermanos, en el espejo. Yo quiero ver a ese que está en el espejo. No voy a ver su rostro, no voy a ver su figura, voy a ver sus frutos, que es lo que ve Dios de nosotros. Dios no ve nuestra belleza física, belleza externa, belleza interna. Todos somos bellos, todos somos creación de Dios.
Dios no nos ve la forma de vestir, Dios no nos ve la forma de caminar, Dios no me ve la forma de hablar, Dios no me ve la forma de mover las manos, Dios no me ve la forma de cantar, Dios ve mis frutos. Cuando ve Dios que algo en nosotros, ¿qué es lo que Él ve? Es el fruto. Si realmente damos fruto espiritual o no lo damos. ¿Para qué nos vamos a exponer a estar ante la presencia de Dios y que yo como árbol, obviamente entendiendo la metáfora que hay aquí, lleve frutos secos o no lleve frutos? No sería recomendable, no sería entendible o no sería sabio o sensato que me presente ante el que va a juzgar a vivos y muertos de esa manera. En este momento yo tengo que verme al espejo, pero ver qué es lo que he hecho de acuerdo a la palabra de Dios y qué es lo que no he hecho de acuerdo a la palabra de Dios. Porque Dios no me va a ver lo que yo he predicado, no lo va a ver Dios. Dios va a ver lo que yo he obedecido de lo que he predicado. Dios va a ver mi obediencia, es el fruto, la obediencia. No de que yo hablo porque Dios está con uno, Dios nos acompaña, el Espíritu Santo. Pero lo que Dios quiere que haya en nosotros es un fruto. Por eso vamos a ver este tema para que reflexionemos. Por el fruto se conoce al árbol. El árbol pues es cada uno de nosotros, entendiendo la metáfora que hay. Pero hacemos la pregunta. El título es: por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué se conoce del cristiano por el fruto? ¿Qué es lo que vamos a conocer nosotros? ¿Qué es lo que voy a ver yo? Si hay un fruto espiritual en mí, yo tengo que ver que eso es lo que soy. Pero si no hay fruto espiritual en mí, eso no lo soy. Yo digo, yo peco pero me arrepiento, hermanos, peco pero me arrepiento. Si la Biblia me dice, si Dios me ve que no hay frutos dignos de arrepentimiento, entonces lo que yo estoy diciendo es una mentira, es una falacia, es una falsedad. Porque Dios dice, para que yo vea en ti el arrepentimiento tiene que haber un fruto digno. ¿Cuál es el fruto digno? El que yo primeramente sienta pesar por haber pecado, me sienta mal conmigo mismo, me sienta mal con Dios y trate yo de cambiar o vaya cambiando y no volver a hacer lo mismo. Pero si vuelvo a hacer lo mismo, entonces no hay un fruto digno de arrepentimiento que tenga la calidad o el adjetivo de que lo que yo he sentido es considerado como algo para arrepentimiento. Que Dios me vea a mí, que tal vez yo lloro, sí, Dios dice, pues lloras de nada más por fuera, pero por dentro no lloras, no te sientes mal, no te sientes compungido. Yo no necesito tus lágrimas, necesito que sientas triste por dentro por haber pecado. Como dice la carta a los Corintios, lo que para el hombre es tristeza es amargura, pero para lo que el cristiano es tristeza es arrepentimiento, que nos queda arrepentimiento. Sentirme realmente mal porque le he fallado a Dios, sentirme triste porque le he fallado a Dios, eso sería un fruto digno para Dios. Dios va a catalogar mi sentimiento y lo que yo trato de cambiar, si realmente yo he hecho un fruto que merezca que yo he pasado o me he arrepentido de aquel acto desleal ante Dios. Pero si yo sigo con mi misma vida cotidiana, entonces no hay ese fruto que Dios me está viendo para que te diga, él no se ha arrepentido. René sigue con lo mismo, no se ha arrepentido, aunque él diga que se arrepiente, no es cierto, porque no le veo yo el fruto para que yo pueda decir, él está arrepentido. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Que no me vea el hermano, no vea al hermano, yo no lo voy a ver a nadie, yo me voy a ver a mí mismo, porque a mí quiero estar con Dios, a mí me conviene estar bien con Dios, yo anhelo estar bien con Dios, pero tiene que verse en mí como un árbol que sea fructífero de acuerdo a lo espiritual. Por eso, ¿qué se conoce del cristiano? Por el fruto. Esa sería la pregunta. Y lo primero es, dice ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 7, en el capítulo 7, versículo 15 en adelante, lo primero es si es un cristiano verdadero o falso. Lo primero que se nota, o el fruto que yo demuestro, o se le ve de parte de Dios, estoy demostrando si soy verdadero o soy falso cristiano. Porque no por lo que yo diga, no por lo que yo hable, por lo que se vea de parte de Dios. Fíjense qué interesante, realmente es muy interesante la palabra de Dios, porque el Señor Jesús nos dice, por tu fruto te voy a conocer. Aunque yo tenga mucho follaje, utilizando la metáfora, espero que se me entienda, que yo sea una higuera, voy a utilizar todo el texto bíblico que hay. Yo soy una hoguera, una higuera, no hoguera, es otra cosa. Una higuera está en el clima, parece que estamos en una hoguera. Pero
Dice, va y quiere encontrar un fruto, dice, no haya nada. Dice, maldita sea esta higuera, sea cortada y echada al fuego. Estaba frondosa, tenía muchas ramas, tenía muchas hojas, muy bonita. A lo lejos se veía bonita esa higuera. Pero por el fruto fue conocida por el Señor Jesús. El judaísmo no dio ningún fruto. La ley no dio ningún fruto. La obediencia que tenía el fariseo no dio ningún fruto. Por eso fue cortada y echada al fuego. Ahora yo veo lo mismo. A mí no me sirve de nada que yo sea frondoso, que yo esté bonito, que yo esté mucha sombra. Lo que me sirve de que yo haya fruto, que encuentre un fruto. Porque el día que venga el Señor Jesucristo, si no haya fe en mí, o yo voy a su encuentro y no hay fe en mí, a ver, voy a encontrar la fe de René en la mente, en la conciencia, en el corazón. No la hay. Pero predicaba y hablaba y se movía, pero eso no es suficiente. Tiene que ser un fruto para que yo sea considerado como un buen cristiano o un mal cristiano. Pero vuelvo a decir, ¿para qué me expongo hasta ese momento? Si lo puedo yo ver en este momento, por la palabra del Señor. Recordemos que la palabra de Jesús dice, yo no he venido a juzgar al mundo, la palabra que yo he dado, esa le juzgará el día postrero. Pero antes dice una frase muy importante, a todo el que me rechaza, dice, a todo el que me rechaza no lo he venido a condenar, pero la palabra que yo he dado, esa le va a condenar. Esta es la palabra que Jesús nos ha dado, esta es la palabra que Jesús nos ha traído. ¿Cómo la llevamos en obediencia? ¿Cómo la ejercemos? De modo que ejerciéndola es como si estuviésemos absorbiendo los minerales de la tierra, la vitamina del agua, la fuerza del fertilizante para crecer y poder ser un árbol fructífero. Pero cuando no obedecemos la palabra, es cuando no regamos ese árbol, es cuando no abonamos ese árbol y es cuando no alimentamos ese árbol y a lo mejor no crece o crece chaparro y no da fruto o da fruto muy insignificante, un fruto que no se pueda ver, un fruto que no se pueda saborear. ¿Cómo se conoce al cristiano por el fruto si es un cristiano falso o un cristiano verdadero? Dice la Escritura, Mateos capítulo 7, 15 en adelante, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son todos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un cristiano falso, si yo soy un cristiano falso, a lo mejor alcanzo a dar un fruto, pero un fruto malo, un fruto podrido, un fruto que no se va a poder comer, un fruto que a la distancia está rodeado de moscas o está rodeado o tiene insectos o tiene otro tipo de animales. Ese fruto que alcancé a dar nada más, porque no fui cristiano verdadero. Nomás fue lo que alcanzó a fructificar. ¿Le gustará al Señor eso? ¿Será apetecible para Él? ¿Será deleitable para Él? ¿Será agradable para Él? Pues obviamente que no. Por eso, en este momento tengo que verme yo cuáles son los frutos que he producido por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo. Tiene que ser notorio para que yo pueda considerarme a mí mismo si soy verdadero o si soy falso. ¿Puedo ser cristiano falso? Sí, puedo ser cristiano falso. Aquí hay cristianos, aquí hay falsos profetas, lo que menciona aquí en la Escritura. Cuando leemos allá en el libro de los Hechos, dice el apóstol Pablo, velen por ustedes mismos y por el rebaño, le dice a los ancianos y a los líderes de la iglesia, velen por ustedes mismos y por la iglesia, el cual Señor ganó con su propia sangre, porque sé que después de mi partida se levantarán entre ustedes alguien que no va a perdonar al rebaño mismo, a las ovejas mismas. Puede haber falsos cristianos, si los puede haber. Como es notorio, yo no lo voy a decir, yo no lo voy a designar. Eso lo dice el Señor. Quiero saber yo, Señor, si en este momento soy cristiano falso o verdadero. El Señor me dice, por sus frutos te vas a conocer a ti mismo. Tienes frutos de obediencia, tienes frutos de asistencia, tienes frutos de puntualidad, tienes frutos de importancia, tienes frutos de crecimiento, tienes frutos de obediencia a los mandamientos. ¿Me amas? ¿Qué es un mandamiento? ¿Guarda mis mandamientos o no los guardas? ¿O no te importa? ¿Para qué te digo yo? Júzgate a ti mismo. Mi palabra que te he dejado te va a juzgar. Júzgate en este momento. Hazte un juicio anticipado para que puedas cambiar. Por eso en el libro de en el Evangelio de Lucas nos dice, mi
mientras estés en la tierra, concíliate bien con tu adversario. Fíjense qué importante ese pasaje que viene en Lucas, hermanos. Cómo Dios en su desesperación, a veces yo lo veo así, de querer que nosotros entendamos lo que es el juicio, se pone como adversario en ese momento. Dice, ponte a cuentas bien con tu adversario ahorita, mientras tienes tiempo, porque quiero que sepas que después del juicio no vas a poder pagar la última blanca o la última moneda, nunca la vas a poder pagar y no vas a salir de ella. Dice, ahorita ponte a cuentas con bien, ahorita estate bien con él, porque después de eso ya no va a haber remedio. ¿Cómo me doy cuenta, Señor? ¿Cómo me doy cuenta, Dios, por tus frutos? ¿Cómo son reflejados los frutos? Por la palabra mía, dice el Señor Jesús. Sigo leyendo ahí. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Creo yo, hermanos, sinceramente, que estas palabras del Señor Jesús deben de motivarnos, deben de darnos ciertos miedos también. ¿A quién le gustaría estar en el fuego eterno? De los que estamos aquí, de los que creemos en el infierno, de los que creemos que va a haber un juicio y que va a haber un tormento eterno. Porque estamos aquí es porque creemos. ¿Y a quién de los que creemos, los que estamos aquí, nos gustaría estar ahí? Ahora, si estamos viendo la palabra del Señor Jesús, que dice que metafóricamente hablando, un cristiano es un árbol. Si no das buenos frutos, primeramente, si no das fruto, eres como el judío, como el fariseo, que nada más era frondosa, una higuera muy frondosa, pero si no hay nada en ti, cortado y al fuego eterno. Ahora, si has dado fruto, pero has dado fruto malo, no lo has dado bueno, también va a ser cortado y echado al fuego. Dice el Señor Jesús, y uno lo lee y dice, caray, no, yo no quiero estar en ese fuego, yo no quiero estar eternamente ahí, yo quiero dar buenos frutos, yo quiero que el Señor me vea, que me vea como Job, porque cuando tienen el diálogo Satanás y Dios, o Dios y Satanás, Dios y Satanás primeramente, si yo digo, si yo soy un mal cristiano, un cristiano falso, si me dice, si ahorita dialoga Dios con Satanás nuevamente, dice, a ver, René, pónmelo aquí, le hago esto, yo digo, tal vez Dios diga, no me pidas peras, este está muy verde, este no. Oh, sí, no, yo quiero que él no. Estamos así. O estamos dispuestos a que Dios nos diga, no, si yo le digo algo, lo hace. Si yo le mando algo, lo va a hacer. No estoy con ese dicho. Yo sé a quién tengo como hijo. Pero eso tiene que saberlo Dios y eso tiene que saberlo nosotros. Nosotros tenemos que darnos cuenta cómo estamos ante Dios, porque ahorita es el tiempo. Vemos lo que pasa en la actualidad, vemos cómo está ahorita el equipo, vemos cómo está el sufrimiento de las personas. Veíamos la semana pasada la angustia, la desesperación. Así la vida, hermanos. En cualquier momento nos vamos y estamos preparados. Yo he traído toda la semana el canto de hermano José Amaya, porque apenas lo estamos ensayando. ¿Qué hará si Cristo viene hoy? ¿Qué hará si Cristo viene hoy? Le pediré más tiempo y se llama tiempo. ¿Qué hará si Cristo viene en este momento? ¿Con qué me voy a presentar? Llevo una canasta, unos frutos malos. Llevo, ¿a qué me presento? Casi digo, pues ¿qué hará si Cristo viene hoy? Pues caminar al tormento eterno porque no me he comportado bien. Pero reflexiona en ese momento, cambia. Pero si viene mañana ya cambié. Entonces hoy debo de cambiar, hoy debo de modificar, hoy debo de reflexionar para presentarme ante Dios con frutos buenos, con frutos apetecibles para Él, que me diga, que se sienta satisfecho, que diga Dios, el Padre, valió la pena haber mandado a mi hijo a morir por ti, míralo, ¿cómo estás tú? Pero si me llego y me presento ante el Señor, ante Dios, sin un fruto digno, sin frutos, habiendo conocido la palabra, dice, ¿por qué hiciste inmunda la sangre de mi hijo? Yo lo mandé para que tú tuvieras vida y no quisiste la vida. Hiciste mejor el fruto de la inmundicia, el fruto de la desobediencia. Por eso viene la ira de Dios.
hijos de desobediencia. Dice la carta de Pablo a los Efesios. Dice, ¿cómo? Uno le pregunta al apóstol Pablo, a ver, apóstol Pablo, o sea, los hijos de Dios, ¿podemos ser hijos de la desobediencia? Sí, y la ira viene contra ustedes. ¿Por qué? Porque no quieren ser fructíferos. Por eso el cristiano se conoce por sus frutos. ¿Es un cristiano bueno o un cristiano malo? También es un cristiano carnal o un cristiano espiritual. O somos buenos o somos malos, es decir, o mejor dicho, como hemos empezado, o somos falsos o verdaderos, o somos carnales espirituales. Dice allá en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8. Nada más son estos dos puntos, nada más. ¿Cómo se conoce el cristiano por sus frutos? Como falso o verdadero, como carnal o espiritual. Dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5 dice la escritura: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Traducido a lo que estamos viendo nosotros en este momento, si yo soy cristiano carnal, en mi pensamiento va a haber cosas carnales, nada más. El fruto mío es cosas carnales, cosas temporales, cosas superficiales, cosas inmundas, porque es de la carne. Y lo más destacado, al menos de nuestra meditación en esta tarde, es que dice el versículo: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque todo lo que sale del hombre, lo que contamina el hombre, está en el corazón. Aunque yo diga por fuera, soy espiritual, Dios que conoce mi corazón dice, tú dices que eres espiritual, pero tu pensamiento está pensamiento carnal solamente. Piensa nada más en la carne, piensa nada más en el mundo. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Por qué? Porque tus obras también determinan que tú eres un cristiano carnal. Depende de mis frutos, voy a ser conocido. Yo no quiero ser conocido ante la hermandad, sinceramente, como un cristiano muy espiritual. Quiero ser conocido por Dios, que Dios me conozca como soy. Y Dios no va a ver a mí en exterior, Dios va a ver mi fruto, el fruto que yo he llevado. Y Dios va a agarrar mi corazón y lo va a examinar. Dice, este es un cristiano, porque todas las cosas están pensando en la carne. Y cuando pensamos en la carne, hacemos las cosas de la carne. Ya conocemos lo que dice la carta de Pablo a los Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, que dice, y empieza ahí hablando de la fornicación, el adulterio, la lascivia, cosas primero de la carne en el sentido íntimo, y luego viene hablando de cosas de la carne en el sentido de la envidia, los celos, la ira, la contienda, lo que dice Pablo a los Gálatas. Entonces, si yo soy conocido o quiero saber cómo soy, si soy espiritual o soy carnal, ¿en qué pienso? Pienso en la ira, pienso en la contienda, pienso en el problema, estoy pensando en cómo hacer un conflicto, estoy pensando en cómo hacer una división, estoy teniendo celos del hermano, de la hermana, estoy teniendo envidia en el corazón, soy carnal. No puedo pensar así y decir que soy espiritual. Por mis frutos voy a ser conocido. Hace poco tuve una plática con un hermano, porque yo en un estudio que daba en el programa mencionaba que yo decía, una iglesia deficiente es una iglesia que no tiene ancianos, que no tiene liderazgo. Dice la carta de Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente. Una iglesia de Cristo no es el predicador y hace todo. Esa es una iglesia deficiente. Una iglesia deficiente es una iglesia eficiente, conforme a la Biblia, es aquella que tiene líderes. Si no hay ancianos, tiene líderes. Y el predicador está sujeto a los líderes. Así lo menciona la Biblia. Está Cristo, los ancianos son liderazgo, y luego está el predicador. Y el predicador tiene la obligación de, si no hay líderes en la iglesia, constituirlos, ponerlos, formarlos, decía yo. Ya me privado, mis hermanos, ¿cómo sé cuáles son los varones? ¿Cómo voy a saber yo? Porque aquí donde yo estoy no hay, yo hago todo. Pero pues sí, si la Biblia dice que es una iglesia deficiente, yo quiero que sea eficiente. ¿Cómo le hago para constituir varones de buen testimonio? Digo, hermano, a un hermano se
de color, está tranquilo, no le tiembla la voz, está pensando, te está escuchando, te está viendo nada más, además se te queda viendo. Y tú estás aquí alterado y se te queda viendo. Ese es un líder. Yo lo he experimentado en el lugar donde yo me reúno. Por eso los hermanos que están aquí son líderes por su forma de cómo reaccionan. Reaccionan tranquilamente. Y el hermano me volvió a hablar ayer o ayer, dice, bueno, sí, ya me di más o menos cuenta quiénes son los que sí pueden hacer. Porque pasó una cuestión y un hermano varón empezó ahí a discutir, a pelear. No, ese hermano no tiene la capacidad para llevar el liderazgo de una congregación. Tú tienes que hacer la iglesia eficiente, ese es el encargo. Ese es el fruto que vas a ver para quien tiene la capacidad para ser líder o no. Porque para ser anciano la Biblia menciona los requisitos. Ahí sí no puedes decir, no, yo voy a ser un anciano. Ahí la Biblia lo que te va diciendo. Que haya sido marido de una sola mujer y todos los requisitos que hay, que son como 21 requisitos para ser anciano. Pero si no hay ancianos, tiene que haber líderes para que sea la iglesia eficiente y no tengas una iglesia deficiente, una iglesia de Cristo. Y si has culpado de eso, también lo puedes decir. Por su fruto lo vas a conocer. Yo voy a ser conocido por Dios si yo estoy pensando nada más y mi reacción es de acuerdo a lo carnal. Yo digo siempre esto, ¿no? Siempre menciono esto. Cuando un hombre ve a una mujer, ¿cómo reaccionas? Vas a la mujer y volteas otra vez. ¿Cómo es tu reacción? Si es así, es una reacción carnal. No puedo decir soy espiritual, pues si mi reacción es así. Estás viendo el Face y hay algo ahí y tú reaccionas a algo, entonces tu reacción es carnal. Si yo veo que mi hermano trae un carro nuevo y en mi interior está ese hermano, como yo no puedo, es una reacción carnal. Si yo veo que mi hermano se ve muy bien así y yo tengo una mala reacción, tengo celos, tengo envidia. Si yo veo que todo está bien y no me gusta que haya tranquilidad en la iglesia, yo quiero que haya contención y yo voy a empezar a meter cizaña, es una reacción carnal. Entonces yo soy carnal, pienso en la carne. Y esa carnalidad está en mi pensamiento y en mi corazón. ¿Cómo me doy cuenta qué es lo que se conoce por el fruto? Si soy carnal o soy espiritual. Antes de que me presente ante Dios. Pero los que son del Espíritu, dice la Biblia ahí, son los que son de la carne, pero los que son del Espíritu, dice la Escritura, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, es decir, piensan en las cosas del Espíritu y manifiestas van a ser las obras del Espíritu. Si yo soy carnal, van a ser manifiestas mis obras. Ahora, muchos no me conocen, muchos no conocen si yo tengo envidia, celos, contención, ira, no lo conocen. Pero a veces la fornicación y el adulterio sí es muy conocido, porque eso es más público. Ahora, si no lo conocen, el Señor lo conoce. Esas son las obras de la carne, lo dice Gálatas. Las obras del Espíritu, dice Efesios, dice la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 9 y 10, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. En esas tres características, porque lo que vemos allá en Gálatas es el fruto del Espíritu, lo que vemos aquí es el fruto manifiesto de cada uno. Si soy espiritual o no soy espiritual, no puedo tener yo lo que dice Gálatas, porque es fruto del Espíritu, pero puedo tener aquí demostrar que soy espiritual cuando soy en toda verdad, cuando soy en toda bondad, cuando soy en toda justicia. Si yo tengo esto, si mi vida manifiesta es así, es decir, en toda bondad, no hacer excepción de personas, en toda justicia, no hacer acepción de personas, en toda verdad, no nomás lo que me convenga, porque hay una verdad a medias que me gusta, me conviene y la agarro de Dios, pero no agarro toda la verdad, entonces no estoy en toda la verdad, entonces no soy espiritual, entonces mi fruto me está mencionando que no lo soy. Pero si yo soy en toda la verdad, en todo el texto de la Biblia, en toda bondad, en toda justicia, soy espiritual. Así de sencillo, así de fácil, así es el test, y así me puedo ver en el espejo. ¿Cuál es lo contrario cuando hago los versículos anteriores? Cuando mi corazón está lleno, dice ahí, de versículo 13 en adelante, fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías, que no convienen, fornicación, inmundicia o avaricia, que es idolatría, y hago las cosas que están en las tinieblas, entonces soy carnal. Pero si hago las cosas que estoy en la luz, y en mí hay toda bondad, no hay
manchas oscuras, como los dálmatas que tienen manchas así. No hay algo, una mancha en mí, sino en toda verdad, en toda bondad, en toda justicia, soy espiritual. Debo de serlo, sí, porque conozco la Biblia, porque conozco el Espíritu Santo. ¿Cuál es la gravedad del asunto? Si yo, siendo cristiano, no soy un cristiano espiritual, hay una gravedad y hay una fatalidad y hay una pena muy grande, el que yo me haya bautizado, haya recibido el Espíritu Santo y viva como carnal. Y esa pena se llama blasfemia al Espíritu Santo. Y ese pecado sabemos que no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. Por eso la Biblia nos menciona. Regresamos allá al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo capítulo 12. Evangelio de Mateo capítulo 12. Cuando habla sobre la blasfemia del Espíritu Santo. En el versículo 32 en adelante dice: a cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno o el fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Es donde empezamos. Soy espiritual, yo soy espiritual porque recibí el Espíritu Santo, tengo el Espíritu Santo, pero cuando yo hago las cosas, la avaricia, la truanería, la fornicación, las obras de la carne, entonces soy carnal. Y hay una pena tan grande para mí, porque sabemos que el pecado contra el Espíritu, contra la blasfemia, no será perdonado. Quiero saber yo en este momento, quiero ver yo mis frutos, siendo sincero, siendo honesto, teniendo mansedumbre, teniendo sensatez, porque tengo que verlo de esa manera. Tengo que ver la realidad, tengo que ser translúcido, tengo que ser transparente, tengo que ser diáfano. ¿Saben qué es diáfano? Claro. Estas palabras muy raras. Sí. Claro. Bueno, diáfano es claro. Me acuerdo de una canción de José José, pero diáfano es claro. Tengo que ser claro, hermanos. Tenemos que ser claros para ver qué es lo que se ve. Que se ve un análisis clínico profundo, para que veamos cómo están los frutos que tenemos nosotros. Porque solamente por esos frutos voy a saber cómo sigo. Yo no sé si la tos de mi hermana es una tos de gripe o los síntomas es una tos de gripe. Yo le puedo decir, tómate esto, traes una gripe. Y si es una, ¿cómo son las otras normas que salen? La que sale en octubre. Si es el COVID o la influenza o algo, ¿quién lo va a saber? Un examen. ¿Quién va a saber lo que yo tengo? Tengo que prepararme, tengo que estudiar, tengo que verme cómo estoy. Porque tienen que verse mis frutos ahí. Si mis frutos son malos, entonces soy un cristiano falso y soy un cristiano carnal. Si mis frutos son buenos, entonces soy un cristiano verdadero o soy un cristiano espiritual. Y eso va a traer como consecuencia la eternidad. ¿Nos conviene hacernos esto o no nos conviene? Cada quien analice. Cada quien reciba la palabra de acuerdo al amor que tiene. Si nos tenemos amor cada uno a nosotros, vamos a querer lo mejor para nosotros. Pero si no nos tenemos amor a nosotros mismos, vamos a estar en contra de lo que hemos escuchado y a decir, esto está equivocado, yo estoy bien ante Dios, yo tengo fe, yo soy consagrado, yo soy esto, yo soy. Las palabras yo soy son aplicadas nada más a Jesús, nada más. Nada más, el yo soy es para Jesús. ¿Cómo me ve usted, Señor? Yo aquí estoy, heme aquí, corríjame, disciplíneme, ponga la mano. Porque usted me ama, y el proverbio dice que aquel llama a sus hijos, enseña o les pone la vara a las espaldas. Aquel que no lo ama, pues lo deja ser como es. Por eso Dios es el que ama la disciplina. Yo quiero en este momento ser fructífero, para que cuando venga el Señor o vaya yo a su presencia, lleve mi canasta llena de frutos espirituales y la balanza esté a favor. Porque un fruto malo no pesa, un fruto bueno no pesa. Y si no lleva un fruto, es puro aire peor todavía. Y la idea es de que la balanza sea a favor para tener la vida eterna. Pero hermanos, como siempre decimos, pues cada quien va a tomar la palabra, cada quien le guste, como a cada quien le convenga, como lo sabemos unos a nosotros. Hoy hemos visto el árbol, por su fruto se conoce, cómo se conoce el cristiano, por qué fruto, por qué se conoce el cristiano por el fruto, se conoce si es un cristiano falso, verdadero, un cristiano carnal o espiritual. Dios los bendiga. Amén.